Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar un capricho para decorar tu cuarto de costura o tu casa. Lo puedes hacer entero como lo he hecho yo, con el aro, el lazo y el corazón, o simplemente quedarte con el corazón, que como ves es bien bonito y no le falta ningún detalle. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, un aro metálico que tiene un diámetro de 25 centímetros. Yo lo que he hecho ha sido cortarlo por un lado para luego poder meter la tira que va a decorarlo. También tenemos dos telas que combinan entre sí. Con esta grana te voy a hacer el corazón y con esta voy a hacer toda la guirnalda que va alrededor. Tenemos también esta otra tela que, como veis, es bastante rústica, no llega a ser como saco, pero casi, que es con la que vamos a hacer el lazo con este aspecto rústico que va a ir en la parte superior. También tengo un poquito de estabilizador o foam, que es una gomita espuma fina de unos 3 o 4 milímetros, que a mí me gusta poner en este tipo de trabajo en el que vamos a darle la vuelta para que luego cuando lo rellenemos quede el contorno bastante definido y con pocos bultos. También tengo floca o guata, que es con el material que vamos a darle forma al corazón. Y luego tenemos algunos elementos más para decorar, como puede ser esta puntilla al tono de las telas, esta cinta, esta cuerda. Luego tenemos cuentas en tono rojo para hacer la coronita y un hilo de bordar en tono verde. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a comenzar preparando el aro. Para ello vamos a cortar dos tiras de un ancho de 10 centímetros y un largo que es el ancho de la pieza. En mi caso es de 1,10 m. Una pequeña diferencia sobre esta medida os va a dar exactamente igual en el resultado. Lo que sí os recomendaría es que utilicéis una tela que sea tramada, es decir, que tenga el mismo estampado por el derecho y por el revés. ¿Por qué? Porque vamos a dar un acabado bastante rústico y no vamos a coser el borde. Lo que vamos a hacer es doblar a la mitad poniendo el revés hacia el interior y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen aproximado de 1 centímetro. Este margen también va a depender del grosor de vuestro aro. Si es un aro que es un poquito más grueso, tenéis que este margen dejarlo mayor, a lo mejor 2 centímetros, y entonces la pieza yo la haría un poquito más grande para que el volante quede de un tamaño similar. Así que vamos a dar el pespunte y continuamos. Mira, ya he dado el pespunte y además, como veis, he cortado con la tijera que corta en zigzag el borde para que quede así más decorativo. Ahora nos vamos al aro. Ya he metido una de las dos piezas y vamos a meter la otra. Y ahora ya con las dos tiras metidas lo que voy a hacer es cerrar el aro. Simplemente voy a poner un poquito de cinta adhesiva, en este caso es cinta de pintor, nos da igual, es para que no se mueva. Y esta zona de aquí lo que vamos a hacer es meterla en el centro de una de las dos piezas de tela para que así no se vea este trocito. A ver, aquí. Vamos a moverlo. Entonces ahora ya queda perfectamente rematado. Vamos a repartir todo el frunce en el aro y hacemos coincidir los cortes. Partimos como en dos mitades el aro. Ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el corazón que va a ir en el interior. Para hacer el corazón central tomamos el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en nuestra página web. Luego vamos a colocar el estabilizador, la tela con la que vayáis a hacer el corazón, poniendo derecho con derecho y formamos un sándwich. Colocamos el molde, vamos a pasar el contorno. E inicialmente vamos a coser el contorno completo, luego vamos a descoser un trocito, pero vamos a coserlo entero para así poder luego recortar bien el estabilizador. Así que voy a pasar todo el contorno
voy a coser y continuamos. Mirad, ya he dado el pespunte, entonces lo primero que hacemos es ajustar el margen y cuando lo tengamos ajustado vamos a recortar todo el exceso del estabilizador justo al borde de la costura. Vamos cortando de esta manera, con mucho cuidado de ni cortar la tela ni de cortar la costura que acabamos de dar. Lo que pasa que haciendo esto reducimos mucho el volumen y el acabado es mucho mejor. Cuando hayáis recortado el exceso de estabilizador vamos a dar un corte justo aquí en esta zona del corazón, un pequeño piquete también aquí a derecha y a izquierda, para que luego no tire la tela. En esta zona curva muchas veces se suelen dar pequeños cortes, vamos a darlos, pero en realidad no es necesario porque la tela aquí no va a tirar. Los cortes hay que darlos cuando la costura en realidad es hacia el sentido contrario, no es hacia afuera la curva, sino hacia adentro. Cuando das estos cortes en zonas curvas como esta, lo único que hace es que se acomoda un poquito mejor la tela en el interior, va a hacer menos pliegues, pero no es realmente necesario y mucho menos cuando hemos colocado estabilizador en uno de los lados. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a uno de estos lados del corazón y vamos a deshacer un poquito de la costura. Lo deshacemos porque esta costura nos ha servido de referencia para cortar el estabilizador al mismo tamaño. Si no, bueno, nos va a quedar un poquito peor, pero veis que se descose sin ningún problema. Una vez que lo tenemos descosido, vamos a darle la vuelta y vamos a sacar muy bien todos los bordes del corazón. Vamos a sacar en especial el piquito. Y ya lo tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esta abertura para rellenarlo con la guata. Fijaros en el lado que tiene el estabilizador y el lado que no lo tiene. ¿Veis la diferencia? Yo creo que se nota muchísimo en el acabado, por eso me suele gustar ponerlo cuando hacemos piezas como esta que vamos a darle la vuelta y a rellenarlas. Voy a terminar de rellenar el corazón y lo que vamos a hacer es alinear bien los bordes aquí en este sitio que hemos dejado abierto, hemos descosido antes y vamos a cerrarlo a puntada escondida con un hilo al tono. Mira, ya he cerrado el espacio que habíamos abierto y así nos queda ya el corazón. Ahora vamos a comenzar a decorarlo. Para ello he tomado cuerda en un tono que veis que hace bastante contraste y he dado 4 vueltas. El tamaño, bueno, pues como veis es de un circulito que ocupa la parte de aquí y de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es con el hilo de bordar, vamos a ir sujetando este cordón en todo el contorno, dando primero una serie de puntadas para sujetarlo y luego iremos bordando hojitas. Entonces la idea es que nos quede bastante redondito y lo vamos a ir sujetando así. Damos pasadas tomando no necesariamente todas las hebras a la vez. ¿Veis cómo nos está quedando? Bueno, voy a terminar de coser este círculo y luego ya vamos a bordar las hojitas. Mirad, para bordar las hojitas pues es bastante fácil. Veis que tengo el hilo que sale hacia mí, meto la aguja hacia donde quiero hacer la hojita, por ejemplo hacia aquí, rodeo la aguja por el propio hilo, sacamos y ahora donde sale la aguja vuelvo a introducirla para cerrar de esta manera aquí la hojita y ya la tendríamos. Entonces vamos a ir dando en todos los sentidos, por fuera y por dentro, para acabar de decorar el corazón. Podemos ir combinando distintos tamaños o si os gusta también incluso podéis utilizar distintos tonos, que puede quedar muy bonito.
Yo he utilizado el hilo doble para que se aprecien un poquito más las hojitas, queden un poquito más gruesas. Así que voy a terminar de bordarlas y continuamos. Una vez que tenemos bordadas las hojitas, vamos a ir incorporando las cuentas que le dan este toque tan bonito al trabajo. Vamos a ir poniendo en todo el contorno de una manera aleatoria, arriba y abajo, más centradas, más juntas, más separadas, bueno, para darle un poco de movimiento a este trabajo. Voy a terminar de coser estas cuentas y vamos con los siguientes pasos. Mirad, ya tenemos el corazón completamente terminado y ahora vamos a ponerle el colgador. Lo que he hecho ha sido pasar unas cuentas sobre la cuerda doblada. Y entonces aprovechamos este doblez para aquí dar unas puntadas y sujetarlo al corazón. Y también, para adornar un poquito más el corazón, vamos a coser esta puntilla en toda la costura. Vamos a coserla haciendo también pequeñitos pliegues para que quede más gracioso. Empezamos justo en esta zona para que el inicio y el fin de la cinta de encaje quede aquí. Entonces vamos a hacer pequeños plieguecitos y la vamos a ir cosiendo. Mirad, ya he cosido toda la puntilla en el contorno y además he puesto este pequeño lazo que he hecho con una cinta al tono. Entonces, ahora tomamos el aro que teníamos preparado del principio. Vamos a buscar la separación de las piezas aquí. Y entonces vamos un poco a calcular para que nos quede el corazón a esta altura y vamos aquí a anudar. Ya lo tenemos y ahora lo que nos quedaría es poner en esta zona un lazo. Yo el lazo lo he hecho con la tela que os he enseñado al principio, que era como rústica. Simplemente he cortado una tira de unos 4 dedos de ancho, he deshilachado un poquito y he hecho un lazo. Entonces este lazo le vamos a sujetar justo aquí para tapar el inicio y el final de la cuerda. Vamos a dar unas puntadas o lo podemos sujetar con silicona líquida. Tenemos que fijarnos, eso sí, vamos a ver aquí, que el largo del lazo no nos tape los detalles del corazón. Si es necesario, bueno, lo podemos poner así un poquito más abierto para que nos quede bien bonito el trabajo. Así que voy a sujetar el lazo y ya tendríamos listo nuestro corazón decorativo. Y una vez que hemos sujeto el lazo, así queda terminado este colgador tan especial. Además podéis hacerlo como lo he hecho yo con el aro o simplemente el corazón y colgarlo, por ejemplo, del pomo de una puerta o del tirador de un armario, que le va a dar un toque muy especial. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.